Ya, entonces ya estamos en el taller 5. Este taller se trata sobre la estimación de resistencias basado en el método de madurez, ¿ya? Como ya podrán haber visto en clase o en los mismos talleres, hay distintos tipos de estimación de resistencia o determinación de resistencia. Por una parte está el método más típico de determinación de resistencia, que es por los ensayos de compresión, ¿cierto? Uno saca el hormigón de obra, lo lleva a un laboratorio y se ensayan, se destruyen estas probetas a 28 días o a los días que sean de interés, ¿ya? Por otra parte está el método de estimación de resistencia de Bolomey y Benoit, que va a ser el taller 6, el próximo taller. Y en este caso vamos a ver entonces el método de madurez como estimación de resistencia, ¿ya? Eh, Como una breve introducción, a lo largo de los tiempos siempre hemos podido ver distintos tipos de fallas estructurales, algunos quizás más mediáticos que otros. Por ejemplo, lo que podemos ver en la imagen fue un derrumbe que ocurrió en el año 2013 en Santiago, Itacura, en el cual hubo un colapso de cuatro losas, ¿ya? Cuatro losas probablemente, como se ve en la imagen, de unas terrazas, ¿ya? En este caso se ven tres, pero fueron cuatro. Y esto, después de una investigación, se determinó que fue por un exceso de carga en las losas tempranas, ¿ya? Es que estas losas no tenían la resistencia suficiente para poder cargarlas, ¿ya? Como superiormente. Según en ese entonces un diario, los mismos vecinos del sector decían que esta situación se veía venir porque la obra avanzaba demasiado rápido. Es decir, que probablemente la constructora no estaba respetando los tiempos de ganancia de resistencia del propio material, ¿ya? Por suerte, para este derrumbe no hubo ningún lesionado, ¿ya? Pero en otras ocasiones, como por ejemplo este accidente en Skyland Tower en Virginia en 1973, lo que pasó que hubo un colapso progresivo desde el piso 23 hasta el piso, o sea, hasta la base, ¿ya? Eh, si se fijan, también fueron como las terrazas, ¿ya? En este caso hubieron 14 trabajadores fallecidos, y luego también de una investigación se determinó que fue por un retiro de alza prima y moldajes antes de tiempo, ¿ya? Es decir, que todavía no estaba la resistencia necesaria en estos elementos para resistir poder sacar la alza prima y los moldajes, ¿ya? Otro accidente, también en la misma ciudad, pero en 1978, fue por lo mismo, ¿ya? En este caso hubo 51 trabajadores fallecidos, ¿ya? A lo que voy con todo esto es que uno siempre tiene que tener en cuenta la resistencia del material como en el tiempo real, ¿ya? Porque si no, como en estos casos, incluso puede llegar a consecuencias fatales, ¿ya? Entonces es súper importante. Em, entonces, en base a todo esto, surge la necesidad, por una parte, de realizar algunos nuevos métodos para la estimación de resistencia en el terreno, para optimizar distintas operaciones, como por ejemplo el retiro de moldaje y alza prima, lo mismo que hablamos recientemente. Por ejemplo, el postensado, probablemente si es que uno está como con el método quizás más conservador de estimación o determinación de resistencia por ensayo de compresión, quizás el postensado sea en edades más tardías, ¿ya? El curado, u otros como, por ejemplo, en climas fríos, uno suele curar este hormigón con aire caliente, uno suple con vapor de agua, entonces uno lo cura de esta forma, así la reacción ocurre algo más rápido, ¿ya? Cortar con sierra en el caso de losas para liberar algunas tensiones, abrir la carretera al tráfico, entre otros, ¿ya? Entonces, ¿cómo se determina generalmente la resistencia en terreno? La gran mayoría de las obras, lo más común es ver que llega el camión mixer, ¿cierto? Y uno eh, coloca este hormigón que llega en distintos moldes, ¿ya? Y estas muestras se pueden curar en la misma obra o en laboratorio, ¿ya? Una vez que se envían al laboratorio, se ensayan, ¿cierto? Y se verifica si se ha cumplido o no la resistencia para así después poder proceder a seguir con el proceso constructivo, como por ejemplo retirar los moldajes o alzaprimas o miles de otras cosas, ¿ya?
¿Cuáles son las limitaciones de esta forma de estimar la resistencia? Bueno, la resistencia, o sea, la estimación de resistencia basada en probetas de laboratorio no es totalmente representativo por las condiciones de curado, ¿ya? Las condiciones de curado al final siempre en un laboratorio va a ser diferente a una obra, por más que uno trate que se asemejen, ¿ya? Eh, Generalmente el proceso de curado en el laboratorio es mejor que en elementos de hormigón real, lo que implica cambio en la temperatura y humedad relativa. En efecto, las propiedades del material son diferentes para edades similares, ¿ya? Es muy probable que en la misma obra este elemento real sufra distintos cambios de temperatura, ¿ya? Haya una condición del aire, o sea, puede haber más viento o la humedad relativa puede variar, ¿ya? Entonces todo esto finalmente va a ocasionar un desempeño diferente a lo que uno podría estar curando en un laboratorio, ¿ya? Con condiciones como óptimas. También está el proceso de colocación. En una probeta obviamente siempre va a ser mucho más fácil colocar el hormigón, ¿ya? Uno básicamente para colocar el hormigón en una probeta coloca el hormigón, después lo vibra y listo, ¿ya? Pero en el elemento real pasa que las geometrías son diferentes, tienen muchos tipos de geometría, uno tiene armaduras, tiene mucha enferradura, entonces el proceso de vibrado, de compactación es diferente, ¿ya? Entonces las resistencias pueden variar entre uno y el otro. Existen también otros métodos para determinar la resistencia en terreno. Esto ya lo dije en un taller anterior. Está, por ejemplo, la sonda Windsor, el martillo Schmidt, eso lo expliqué con como un poquito más de detalle, o el pull-out test, ¿ya? Y bueno, todos esos ensayos son ASTM y también surge el método de Maurès, que es el que vamos a centrarnos en este taller. También tiene su propia norma ASTM, tiene su propia norma chilena y tiene algunas guías de la SEI, ¿ya? Entonces, como a grandes rasgos, eh, ¿cómo podemos definir la Maurès general? Según la RAE, es un cierto estado de las frutas, o también es una edad de un individuo que disfruta plenamente de sus capacidades, ¿ya? Según otros diccionarios, es un momento en el que un organismo ha alcanzado la plenitud de su desarrollo, ¿ya? Entonces, ¿qué es la madurez del hormigón? Se considera como un grado de desarrollo de una propiedad de una mezcla cementicia, y la norma chilena, la 170, y la propia norma de madurez chilena, la 3565, define como madurez como un concepto que utiliza el principio de que la resistencia mecánica que alcanza el hormigón a una determinada edad depende de las temperaturas a las que ha estado sometido durante dicho periodo, ¿ya? Es decir, que la resistencia siempre va a depender como del historial de temperaturas que ha tenido, ¿ya? Porque en base a como las temperaturas acumuladas, esto va a estar asociado a como un grado de hidratación o de resistencia. También tener en cuenta que la madurez es un concepto, no una propiedad del hormigón, y se puede aplicar a la evolución de otras propiedades que dependen de las reacciones químicas del cemento, ¿ya? Entonces, el principio de madurez, se basa en que hormigones de la misma mezcla similar madurez, siempre calculada en temperatura-tiempo o tiempo equivalente, conceptos que voy a explicar más adelante, tienen aproximadamente la misma resistencia, cualquiera sea la combinación de temperatura y tiempo aplicada para alcanzar esa madurez, ¿ya? Es decir, que siempre que tengamos desde un mismo hormigón una misma madurez, vamos a tener igual resistencia. Pero acá no estamos hablando de tiempo, entonces podemos tener una madurez en un tiempo inferior a la misma madurez que se toma en un tiempo posterior, y aún así vamos a tener una misma resistencia, ¿ya? Entonces nos basamos como en ese principio. Entonces, si nosotros viéramos, por ejemplo, la historia de temperatura-tiempo de un hormigón en terreno, ¿ya? Vamos a poder ver algo así como lo que vemos en el gráfico, en donde vamos a tener una variación, ¿cierto?, de temperaturas. Por ejemplo, en terreno vamos a, no sé, pues tener la temperatura del día, de la noche, de días más fríos que otros, entonces todas estas temperaturas van a ir variando. Y en el laboratorio también vamos a tener probablemente fluctuaciones de temperatura, ¿ya?
Entonces, lo que vamos a decir es que a mismas madureces vamos a tener la misma resistencia, ¿ya? Si se fijan en el gráfico de la izquierda, vamos a tener un tiempo menor, esto probablemente, que en el laboratorio, y aún así vamos a tener la misma madurez, ¿ya? Entonces, si nosotros viéramos después de esto, de este registro de temperatura-tiempo, un gráfico, por ejemplo, de resistencia a la compresión, tener en cuenta que la resistencia no solamente es resistencia a la compresión, sino que también puede ser la flexiotracción o la tracción, ¿ya? En este caso, para resistencia a la compresión, vamos a tener la primera resistencia del terreno, ¿ya? Que va a ser una curva, pongamos que de esta forma. Después vamos a tener la resistencia que va ganando el mismo hormigón en laboratorio, ¿ya? Y va a haber justo una parte donde estas dos resistencias se van a cruzar, ¿ya? Lo que se va a llamar como efecto cruce. ¿Qué va a pasar? Que van a tener justo a esa edad la misma resistencia, ¿ya? Entonces, en ese entonces vamos a poder decir que van a tener la misma madurez, ¿ya? Entonces, a misma resistencia van a tener a misma madurez, ¿ya? Los equipos de medición que se ocupa para este método, el laboratorio, es más que nada el sensor de temperatura del laboratorio. Debido a que las probetas de hormigón tienen un bajo volumen, el registro de temperatura a tiempo se puede obtener de las variaciones de temperatura ambiental, ¿ya? Una probeta, no sé, pues, si tomamos una probeta de 20 de alto por 10 de diámetro, es una probeta prácticamente con un volumen súper bajo, entonces uno puede aproximar la temperatura que tiene la probeta a la temperatura que tiene el ambiente, ¿ya? Pero en el caso de terreno, como los elementos, la geometría es mayor, los volúmenes son mayores, entonces comúnmente se ocupan distintos tipos de sensores de temperaturas que se pueden embeber en el hormigón o también conocidos como termocuplers, ¿ya? O también me imagino que hay muchos otros nombres o tipos de aparatos, ¿ya? En estos casos, la imagen de la izquierda y de la derecha es un sensor, ¿ya? Donde a la izquierda un sensor digital, uno va viendo como el cambio de temperatura o como la temperatura actual. Y a la derecha, esto como negro es lo que va embebido en el hormigón, ¿ya? Y lo otro va conectado al sensor, ¿ya? Es como de lo más típico. Y por otra parte, ya como algo más actual, hay distintos tipos de sensores que van embebidos y que son inalámbricos, ¿ya? Estos van conectados por lo general, o sea, van como amarrados generalmente a la enferradura, para así saber a qué profundidad y en qué posición del elemento está. Y esto, en este caso, en ese dibujo, incluso se puede ver en el celular como el registro, pues, están conectados, no sé, por Bluetooth, Wi-Fi, lo que sea, ¿ya? Entonces hay como varios métodos, o sea, varios equipos para poder medir temperaturas en terreno, ¿ya? Ahora, ya teniendo todo como el historial de temperaturas en el tiempo, entonces uno desarrolla las funciones de madurez, ¿ya? Hay muchas funciones de madurez, pero el ASTM o el ACI recomiendan algunas de ellas, ¿no? ¿Ya? En este caso hay 4 conceptos. El primer concepto va a ser la madurez o el factor temperatura-tiempo, también se sabría como FTT en español. Para ella, para la madurez está la expresión de Nurse-Saul, la expresión de Freis-Leven, Hansen y Petersen. También está la madurez ponderada, que están estos autores, ya, los cuales para este taller no los vamos a ver. Y para el concepto de tiempo equivalente están estos autores y nuevamente salen Nurse-Saul y Freis-Leven, Hansen y Petersen, ¿ya? Las expresiones que vamos a ver en este taller, vamos a centrarnos en madurez y tiempo equivalente, y vamos a ver Nurse-Saul y Freis-Leven, Hansen y Petersen, ¿ya? Y por otra parte, está el concepto de relación resistencia-madurez, en donde está Plowman y otros autores, en donde también nos vamos a centrar solamente en Plowman, ¿ya? Entonces, dicho eso,
Dicho eso, lo primero, el primer concepto es madurez, ¿ya? Que es conocido como el factor temperatura-tiempo, ¿ya? Entonces, como ya lo definí anteriormente, pero para recordarlo, la madurez se basa en el principio de que la resistencia mecánica que ha alcanzado el hormigón a una determinada edad depende de las temperaturas a las que ha estado sometido durante dicho periodo, ¿ya? Entonces, la madurez según Nutrisol, si nosotros vemos un gráfico donde vemos estas variaciones de temperatura en el tiempo, vamos a ver algo así, ¿ya? En donde voy a inventar los peaks inferiores podrían ser, no sé, pues, la temperatura de una noche, y los peaks superiores pueden ser las temperaturas de a mediodía, ¿ya? Entonces así vamos a ver como el cambio de temperatura a una determinada edad, ¿ya? Entonces si nosotros queremos ver como la madurez, vamos a ver como la integral de todo esto, ¿ya? Todo eso lo voy a explicar a continuación, ¿ya? Por otra parte está el TD, que es la temperatura datum. La temperatura datum es, en el caso de Nutri-Salt, em, cuando empieza a ocurrir la reacción, ¿ya? Es decir, cuando está el cemento, el agua, este cemento y agua no va, la reacción, la velocidad de reacción no va a ser la misma para todas las temperaturas, ¿cierto? Eh, si nosotros tenemos un cemento y agua a menos 50 grados, muy probable que no pase nada, esto esté congelado, ¿ya? Entonces, eh, este, esta temperatura datum es como justo cuando empieza a ocurrir la reacción. La STM ocupa por lo general el 0 grados, ¿ya? Pero también se puede ocupar -10, 5, cualquier número, ¿ya? Y esa temperatura datum, hay una serie de procedimientos para calcularlo, ¿ya? Pero para este taller no vamos a ver cómo calcular ese parámetro, ¿ya? Entonces, la madurez la vamos a, en este caso, para Nutri-Salt, la vamos a calcular de esta forma, ¿ya? Entonces, con esta fórmula, el MT va a ser el factor tiempo-temperatura para una edad T, el TA va a ser la temperatura promedio en un intervalo, ¿ya? Como la temperatura realmente, o sea, la madurez realmente va a ser la integral de todo esto, de toda esta curva, ¿ya? Pero como prácticamente no se puede hacer la integral de esto, entonces se toman intervalos discretos, ¿ya? Y se toma como la sumatoria de cada madurez que se va teniendo en cada intervalo, ¿ya? Entonces, TD va a ser la temperatura datum, ya lo definí. El delta T va a ser el intervalo de tiempo, es decir, cuánto tiempo transcurre en cada intervalo. Y eso. Entonces, como tabla resumen, para calcular este factor tiempo, temperatura o madurez, ¿ya? Primero siempre lo que vamos a, como el input, lo que vamos a recibir en los equipos de medición de temperatura, vamos a tener una edad y una temperatura. Esa temperatura en función de cada edad, ¿ya? Entonces, estas dos columnas de la izquierda van a ser nuestros datos. Después, lo que tenemos que calcular va a ser el incremento de edad, ¿ya? El incremento de edad básicamente va a ser el delta, es decir, la temperatura, o sea, el tiempo actual menos la temperatura, o sea, perdón, menos el tiempo anterior, ¿ya? Y el promedio de las temperaturas va a ser la temperatura actual más la temperatura anterior partido en dos. Entonces el factor de tiempo, temperatura acumulado o madurez va a ser el promedio de la temperatura que calculamos anteriormente menos la temperatura datum, que va a ser en este caso un dato, por el incremento de edad, ¿ya? Y como esto, la madurez va a ser acumulada en el tiempo, entonces vamos a tener que ir sumando siempre la madurez del intervalo anterior, ¿ya? Entonces eso es como lo que se procede a hacer con Nuncio, ¿ya? Luego está la madurez según Freisleben, Hansen y Pedersen, que no es más bien, o sea, no es más que una función que creó Arrhenius, ¿ya? Bueno, Arrhenius creó una función para determinar la velocidad de reacción de cualquier reacción química, ¿ya? No necesariamente de hormigón. Y Freisleben, Hansen y Pedersen llevó esta ecuación de Arrhenius para
ocuparla en hormigón, ¿ya? Entonces, en esta ecuación, si se fijan, ya no es una ecuación lineal, como lo es en Ultrasound, sino que es una ecuación exponencial, ¿ya? Bueno, M es lo mismo que en Ultrasound, en este caso E o E sub A es la energía aparente de activación. En el caso de Ultrasound, nosotros teníamos la temperatura datum, donde empezaba la reacción. En este caso, nosotros tenemos la energía aparente de activación, es decir, cuánta energía necesitamos para que se active esta reacción, ¿ya? Entonces, antes teníamos una temperatura, ahora tenemos una energía. La R es la constante universal de los gases, ¿ya? Y estos dos parámetros los podemos simplificar, ya que son constantes, los podemos llevar a Q igual a ER, ¿ya? Se puede ocupar de las dos formas, de las dos formas. En vez de este E partido R, se ocupa como Q, ¿ya? Después este I es la temperatura promedio durante un intervalo, y delta TI es el intervalo de tiempo, ¿ya? Y A es el factor que se llama el factor de frecuencia, ¿ya? Y este factor de frecuencia va a ser la relación entre las constantes de velocidad a diferentes temperaturas. ¿Qué pasa con este parámetro? Que básicamente es más o menos difícil o medio complejo de hallarlo, ¿ya? Entonces el ASTM ni siquiera nombra esta fórmula para calcular la madurez, ¿ya? Es por eso que en este taller, si bien yo nombro esta ecuación, no la vamos a ocupar, ¿ya? Luego está el tiempo equivalente. El tiempo equivalente es el número de días u horas a una temperatura especificada necesarias para lograr una madurez igual a la lograda con un periodo de curado a temperaturas diferentes a la temperatura especificada, según la norma chilena, ¿ya? Esto quiere decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, un hormigón que alcanza una resistencia, no sé, a los 28 días en laboratorio, el tiempo que va a tomar llegar a la misma resistencia en terreno va a ser diferente, ¿ya? Es decir, que si nosotros tenemos 28 días en el laboratorio, inventando un tiempo, en terreno vamos a tener 22 días. Entonces, en terreno vamos a tener un tiempo equivalente a lo que el laboratorio se alcanza, ¿ya? Entonces, hay dos formas de calcular el tiempo equivalente. Primero está Nurse-Sable y después Freycislaven, Hansen y Pearson. En este caso sí ocupamos Freycislaven, Hansen y Pearson, ¿ya? El primero va a ser así, entonces el tiempo equivalente va a ser la sumatoria de la temperatura del hormigón en un intervalo, menos la temperatura de datum, partido en la temperatura de referencia, menos la temperatura datum, ¿ya? La temperatura de referencia siempre va a ser una temperatura constante, que nosotros decimos, por ejemplo, podemos tomar 20 grados Celsius, entonces decimos que todo, o sea, todo el registro de temperaturas va a ser constante de 20 grados, ¿ya? Entonces el tiempo equivalente según Nusselt-Saul se calcula así y siempre se va a decir como un tiempo equivalente a una temperatura de referencia, como por ejemplo, no sé, pues decimos 22 días a 20 grados, siempre se va a tener como este sufijo, ¿ya? Y la madurez a una edad tiempo equivalente, considerando una temperatura de referencia, podrá ser calculada de esta forma. Entonces, decimos que la madurez a un tiempo equivalente es, o sea, la madurez va a ser igual al tiempo equivalente por la temperatura de referencia menos la datum, ¿ya? Y después el tiempo equivalente según Freycislaven, Hansen y Pearson, o también FHP, si digo FHP me estoy refiriendo a eso. Este método permite eliminar una de las limitaciones de la ecuación de Nurse-Saul, permitiendo una relación no lineal entre la velocidad inicial de ganancia de resistencia con la temperatura de curado, ¿ya? En este caso,
Si se fijan, esta ecuación se parece mucho a la forma de calcular la madurez por FHP, ¿ya? Solamente que no tiene la A, ¿ya? Y la diferencia de estas dos partes de esta igualdad es que una está calculada en Kelvin y la otra en Celsius. Entonces, bueno, todos estos parámetros ya los nombré anteriormente. Y algunos valores de energía de activación para cementos tipo 1, la STM dice que pueden variar. Esto es más o menos para que como que tengan la noción de qué magnitud estamos hablando de estos valores. Entonces, la energía de activación para un cemento de estas características varía entre los 40.000 a 45.000 joules-mol. El R, la constante de los gases, y Q va a ser al final la relación entre ellos dos, porque por lo general llega a valores de magnitud como de 5.000, 5.500 o por esos valores de los miles. Y también nos dicen que para FHP, cuando la temperatura es mayor a los 20 grados, entonces podemos considerar que la energía de activación es de 33.500 joules por mol, y cuando es menor a 20 grados, entonces podemos ocupar esta relación para calcular la energía de activación. Entonces, la correlación de estos dos métodos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, una es lineal y la otra no, ¿ya? Si se fijan, dependiendo de la temperatura datum para el caso de Nurse-Saul, va a ser diferente, ¿ya? Una curva hasta algún punto va a estar por debajo de la otra, ¿ya? Y después va a ser como al revés. Y para la ecuación de Frey-Langenhausen y Pearson, va a ser una ecuación no lineal, ¿ya? Y va a depender mucho del valor de la energía de activación, ¿ya? Pero en sí, si fijar a lo que quiero ir con este gráfico es que para una temperatura de curado, por ejemplo de 22 grados, el factor de conversión de edad, es decir, el factor de la temperatura, o sea, perdón, del tiempo en el laboratorio y el tiempo equivalente, para 22 grados va a ser similar, ¿ya? Pero cambia para cuando estamos variando estas temperaturas de curado, ¿ya? Entonces, si bien la curva lineal va a ser como, no va a ser tan reactivo a distintos cambios de la temperatura datum, la curva de Frey-Langenhausen y Pearson sí va a ser bien como reactivo a cambios de la energía aparente, ¿ya? Entonces es súper importante calcular bien la energía aparente porque al final va a implicar variaciones importantes en el factor de conversión de edad. Y por otra parte, como última parte como de toda esta teoría está el método de Blauman, ¿ya? El cual postula que si se tiene una ecuación que relaciona la resistencia potencial de un hormigón en función del índice de madurez, se puede predecir la resistencia para condiciones de curado variables, ¿ya? Entonces, la ecuación o la expresión de Blauman es esta, ¿ya? Que relaciona la resistencia en función de una madurez, ¿ya? La resistencia, aquí como ejemplo les puse, no sé, la resistencia a la compresión, como también se puede calcular la resistencia a la tracción, como también a la flexocompresión, ¿ya? En donde K1 y K2 son constantes que se deben determinar para cada hormigón. ¿Cómo se determinan estas constantes? Si uno grafica el factor temperatura-tiempo versus la resistencia, es decir, para cada madurez cada madurez o cada resistencia, mejor dicho, va a estar asociada a una madurez. Entonces, si tomamos dos de estos puntos, entonces vamos a poder lograr hallar esta constante, ¿ya? Entonces vamos a necesitar dos puntos, dos ecuaciones, y con ello podemos determinar las constantes y de tal forma de tener una expresión que nos relacione, que podamos calcular la madurez, o sea, la resistencia en función de la madurez. Entonces, no sé si quieren seguir al tiro o hacemos un break de 5 minutos y después los ejercicios.
Break. ¿Se entiende o no? Muy, muy denso. Respondan por el chat. Si es que quieren seguir o no. Ya, pues un break entonces a las 2:15 seguimos. ¿Parece?